Jesús expresa su voz? ¿Cómo es que Jesús nos habla a través de su voz para nosotros conocerle y seguirle? Porque si el antídoto para dejar de escuchar a los extraños, a las voces extrañas, y seguir las voces extrañas en donde quedaríamos vulnerables a ser robados, a ser matados y destruidos, ¿cómo entonces entender que Dios nos habla a través de su Hijo? ¿Cómo poder entender que Dios nos habla a través de su Hijo? Vamos a Hebreos. Por favor, acompáñeme a Hebreos. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Así es que la palabra de poder que tiene Jesús es la que nos habla. Dios nos habla de muchas maneras, pero todas estas maneras en las cuales Dios nos habla giran alrededor de una manera única y verdadera. Pero todas las maneras en las que Dios nos habla deben armonizar. Es decir, se complementan una con la otra, se confirman una con la otra, se establecen, se afirman una con la otra. ¿Cuál es la manera en la que Dios nos habla de una forma peculiar, única y especial? Dios nos habla a través de su Hijo, es decir, a través de la palabra de Cristo. Dios nos habla a través de la palabra de Cristo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la palabra de Cristo y la palabra de Dios? Bueno, el Logos tiene que ver con la escritura que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero cuando hablamos de la palabra de Cristo, es la palabra específica, la palabra que Dios hace carne en nuestro corazón, o la palabra que Dios nos revela por su Espíritu Santo en nuestras vidas, pero que tiene que ver con el Evangelio de Jesús, con la obra terminada, completa y perfecta, con lo que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario para ti y para mí, con la manera de Dios para el hombre vivir, experimentar, participar de la naturaleza misma de Jesucristo y del Evangelio de nuestro Salvador. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Es decir, poder ver la palabra y que nos sea revelada por el Espíritu Santo bajo la dispensación, bajo la bendición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis está expresado la bendición de Dios hasta el Apocalipsis. Así es que acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 17. Perdón, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo Dios te puede hablar? Te puede hablar a través de tu conciencia. Pero cuando tú entiendes el poder de la obra redentora de Jesús y que limpió nuestras conciencias y obras muertas y que tú te has ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, entonces puedes estar ejercitado y seguro que lo que te dicte tu conciencia, Dios va a poder hablarte a través de ella. Pero no podemos basarnos solamente en lo que nos dice la conciencia, pero en lo que nos dice la conciencia y la palabra de Cristo. Dios te puede hablar a través de sueños. Dios te puede hablar a través de visiones. Dios te puede hablar a través de imaginaciones.
pero no podemos guiarnos o estar seguros de un sueño, de una visión, de una imaginación que es la voz de Dios, que es la voz de Cristo, si no armoniza con la palabra de Cristo.